Hay un instante casi invisible en el que todo empieza a cambiar, aunque nadie a tu alrededor parezca darse cuenta. No llega con ruido, no rompe nada de forma inmediata, no anuncia su presencia con señales obvias. Se instala en silencio, como una verdad que primero se siente en el cuerpo y solo después encuentra palabras. Y cuando finalmente logras nombrarla, ya no hay forma de volver a mirar tu vida como antes. Empiezas a notarlo en los detalles más simples. En una conversación cotidiana que de pronto te suena vacía. En una reunión familiar donde todos sonríen, hablan, repiten las mismas frases, pero debajo de esa escena percibes una tensión que ya no puedes ignorar. En la compañía de personas conocidas que, sin haber cambiado demasiado, comienzan a producirte una extraña sensación de distancia, como si algo esencial entre ustedes se hubiera desplazado. Lo inquietante es que, durante un tiempo, intentas convencerte de que no pasa nada. Te dices que solo estás cansado, que quizá estás más sensible, que tal vez exageras. Sin embargo, esa explicación dura poco, porque el malestar se vuelve más claro cada día. Ya no se trata de un momento aislado, sino de una percepción constante. Tu mundo exterior sigue aparentemente igual, pero tu mundo interior ya no encaja dentro de él. Y ahí aparece la primera verdad que transforma todo. No son ellos quienes se han vuelto extraños. Eres tú quien ha dejado de ser la versión de sí mismo que podía convivir con ciertas dinámicas sin quebrarse por dentro. Lo que antes tolerabas ahora pesa. Lo que antes justificabas ahora se revela. Lo que antes aceptabas por costumbre empieza a sentirse como una traición lenta, silenciosa, pero insoportable. Carl Jung comprendió que este tipo de cambio no era superficial ni pasajero. No lo veía como una simple crisis emocional, sino como una reorganización profunda de la psique. Cuando una persona atraviesa un proceso real de transformación interna, no solo modifica sus ideas o sus hábitos, también cambia su forma de percibir la verdad, el vínculo, la falsedad, el sacrificio y la conciencia. Y cuando esa percepción cambia, la relación con el entorno cambia con ella. Por eso, de repente, empiezas a sentir que ciertas conversaciones ya no te alimentan. Escuchas palabras que antes te parecían importantes y ahora suenan automáticas, huecas, repetidas. Observas interacciones que durante años consideraste normales, pero ahora te parecen actuaciones sostenidas por costumbre, miedo o necesidad. No es arrogancia, tampoco frialdad. Es el resultado de haber despertado a un nivel de lucidez que ya no te permite participar con inocencia en lo que antes te envolvía. Lo más difícil no es ver la diferencia, sino aceptar la velocidad con la que se agranda. Personas que conoces desde hace años empiezan a sentirse emocionalmente lejanas. Vínculos que parecían sólidos muestran grietas que antes no habías querido mirar. Situaciones que antes podías sostener con paciencia ahora te dejan agotado, como si tu energía se negara a seguir alimentando lo que ya no tiene verdad. Y aunque aún no quieras admitirlo, una parte de ti ya sabe lo que está ocurriendo. Estás creciendo más allá del personaje que los demás aprendieron a conocer. Estás saliendo de un molde que durante mucho tiempo sostuvo tus relaciones, tu manera de pertenecer y tu forma de recibir afecto. Jung observó que, cuando un empático vive una transformación auténtica, no se aleja poco a poco de su antiguo mundo. Lo supera de forma radical. Hay una ruptura interna tan profunda que muchas de sus relaciones dejan de ser compatibles con la nueva estructura de su conciencia. Eso explica por qué tantas veces el despertar no trae alivio inmediato, sino derrumbe. Amigos que antes te buscaban empiezan a desaparecer. Familiares se muestran más críticos, más incómodos o más fríos. La pareja puede reaccionar con desconcierto, irritación o resentimiento. Y el empático queda en medio de esa desintegración sintiendo una soledad difícil de explicar, porque hizo el trabajo interno creyendo que sanar le daría paz, pero lo que encuentra primero es una separación dolorosa de casi todo lo que conocía. Entonces surge la gran pregunta, la que golpea con más fuerza cuando el silencio se vuelve demasiado grande. Si hice todo esto para sanar, ¿por qué ahora me siento más solo que nunca? ¿Por qué, después de entenderme mejor, parece que nadie puede entenderme a mí? ¿Por qué, después de dejar de traicionarme, tantos vínculos empiezan a romperse? Jung descubrió que la respuesta no está en un error del empático, sino en la verdadera base sobre la que muchos de esos vínculos fueron construidos. Antes del despertar, el empático casi siempre ocupa un lugar muy específico dentro de su entorno. Es quien sostiene, quien escucha, quien comprende incluso lo que nadie dice en voz alta. Es la persona que absorbe tensiones, suaviza conflictos, ofrece espacio emocional, se adapta al malestar ajeno y pide muy poco a cambio. Ese rol no surge por casualidad. Generalmente se forma como una estrategia de supervivencia afectiva, una manera de conservar amor, evitar rechazo o asegurar pertenencia. Con el tiempo, esa función se vuelve identidad.
La persona deja de preguntarse quién es realmente y empieza a definirse por lo que hace por los demás. Ser necesario parece equivalente a ser amado. Ser disponible parece equivalente a ser valioso. Ser comprensivo, tolerante y sacrificado parece la forma correcta de existir. Pero esa estructura tiene un precio altísimo. Para sostenerla, el empático debe apartarse de sí mismo una y otra vez, hasta volverse experto en detectar lo que otros necesitan, pero incapaz de escuchar su propia verdad. Cuando comienza el despertar, ese mecanismo ya no puede seguir funcionando. No porque el empático tome una decisión fría, sino porque su estructura interna cambia. Algo dentro de él deja de colaborar con el autoabandono. Su cuerpo se cansa antes. Su mente detecta con más rapidez la falsedad. Su conciencia rechaza con intensidad creciente todo lo que contradice lo que ahora sabe sobre sí mismo. Y en ese punto, sin necesidad de grandes confrontaciones, las relaciones empiezan a revelar su forma real. Muchas de ellas no estaban construidas sobre reciprocidad auténtica, sino sobre una distribución desigual del esfuerzo emocional. Tú dabas comprensión, presencia, paciencia, energía, contención. El otro, muchas veces sin plena conciencia, recibía todo eso como si fuera natural. Mientras tú sostenías la conexión, el vínculo parecía existir. Pero cuando dejas de sostenerlo del mismo modo, aparece una verdad incómoda. Tal vez no estabas perdiendo una relación genuina, sino interrumpiendo una dinámica que dependía de tu desgaste constante. Esa diferencia cambia por completo la interpretación de lo que estás viviendo. No estás siendo castigado por crecer. No estás fracasando por haber cambiado. Estás viendo con claridad que muchos lazos no se apoyaban en quien eras de verdad, sino la versión tuya que sabía callar, aguantar, comprenderlo todo y seguir dando incluso cuando ya estaba vacío. Y cuando esa versión desaparece, lo que se rompe no es el amor verdadero, sino el acuerdo inconsciente que mantenía viva la relación. Jung consideraba este momento especialmente delicado, porque es aquí donde muchos intentan retroceder. Tratan de volver a encajar, de explicarse mejor, de suavizar su verdad para no incomodar a nadie. Se esfuerzan por ser comprendidos por personas que solo sabían relacionarse con su antigua forma de existir. Y en ese esfuerzo, corren el riesgo de detener el proceso más importante de su vida, el nacimiento de un yo más íntegro, más consciente y menos dispuesto a sacrificarse para ser aceptado. Uno de los cambios más intensos de este proceso aparece en la tolerancia frente a la inconsciencia ajena. Antes podías sentarte en ciertos espacios y soportar silencios falsos, tensiones encubiertas, juegos emocionales, negaciones evidentes. Tal vez te incomodaban, pero aún podías permanecer allí. Después del despertar, ya no. Tu sistema empieza a registrar esos ambientes como si fueran peligrosos para tu estabilidad interior. No porque te hayas vuelto débil, sino porque ahora percibes con mayor precisión lo que antes normalizabas. Ves la negación en una cena familiar. Detectas la manipulación detrás de una frase aparentemente amable. Percibes la superficialidad en vínculos sostenidos por costumbre y no por verdad. Y lo más difícil es que ya no puedes fingir que no lo notas. Permanecer en esos escenarios empieza a sentirse asfixiante. No como simple molestia, sino como una presión interna que te obliga a tomar distancia si quieres preservar la claridad que tanto te costó conquistar. En ese momento, muchos empáticos cometen un error comprensible, pero devastador. Creen que su nueva lucidez les da la misión de despertar a los demás. Intentan explicar lo que ven, señalar patrones, desmontar negaciones, hacer que otros reconozcan la falsedad de ciertas dinámicas. Pero Jung fue muy claro con esto: la conciencia no puede imponerse. Cada persona conserva sus propias defensas porque, de algún modo, todavía las necesita para no enfrentarse a verdades que no sabe sostener. Por eso, cuando intentas arrancarle a alguien la venda antes de tiempo, rara vez produces claridad. Lo más común es que provoques rechazo, no porque estés equivocado, sino porque has tocado una protección psíquica que el otro todavía considera necesaria. Entonces te llaman exagerado, demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado complicado. No están describiéndote con precisión. Están defendiéndose del espejo que representas cuando nombras lo que ellos preferirían seguir sin ver. Y aquí nace la gran confusión del empático despierto. Como siempre ha tendido a cuestionarse a sí mismo primero, interpreta la resistencia ajena como señal de que quizá está yendo demasiado lejos. Piensa que tal vez debería adaptarse un poco más, callar un poco más, soportar un poco más. Pero, en realidad, lo que está ocurriendo es mucho más profundo. Está cruzando un umbral. Está entrando en una etapa de conciencia desde la cual ya no podrá volver a participar en su antigua vida sin fragmentarse por dentro. Eso significa que el cambio ya no es opcional. La distancia que sientes no es un capricho.
La incomodidad que experimentas no es inmadurez. La pérdida de conexión con muchas personas no es necesariamente una tragedia, aunque duela como si lo fuera. Tal vez estés presenciando el derrumbe de un mundo que solo podía sostenerse mientras tú permanecieras dormido en ciertos aspectos esenciales de ti mismo. Y aunque ahora todo parezca confuso, hay algo que debes entender desde este inicio: lo que viene no empieza con una conquista externa, sino con una separación. Primero se rompe lo falso. Primero cae lo que dependía de tu autoabandono. Primero se deshacen las estructuras que exigían tu silencio para seguir en pie. Solo después aparece algo nuevo. Solo después comienza a nacer una forma distinta de relacionarte, de habitarte y de existir sin traicionarte para conservar compañía. Lo que comienza a desmoronarse después de ese primer quiebre no es solo la percepción que tienes de los demás, sino la base invisible sobre la que construiste casi todas tus relaciones. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, aprendiste a existir en función de lo que otros necesitaban de ti. No era una decisión consciente, era una forma de adaptación tan arraigada que parecía natural. Dar, sostener, comprender, estar disponible, todo eso definía tu manera de vincularte con el mundo. Pero cuando el despertar avanza, algo fundamental cambia dentro de ti. Ya no puedes operar desde ese lugar sin sentir un desgaste inmediato. Lo que antes fluía sin resistencia ahora genera cansancio. Lo que antes ofrecía sin cuestionar ahora exige una pausa. Y lo más desconcertante es que no sabes exactamente cuándo ocurrió ese cambio, solo sabes que ya no puedes volver a funcionar como antes sin sentir que te estás abandonando. Carl Jung identificó este momento como una ruptura estructural en la psique del empático. No se trata de una mejora gradual en los límites, sino de una incapacidad real de seguir sobrecargando el sistema interno para sostener a otros. Es como si una parte de ti hubiera decidido, sin pedir permiso, que ya no está dispuesta a sacrificarse para mantener vínculos que no son equilibrados. Y cuando eso ocurre, todo el ecosistema relacional empieza a reaccionar. Las personas que estaban acostumbradas a tu disponibilidad constante no entienden qué está pasando. No ven el proceso interno, solo perciben que algo en ti dejó de responder como antes. Tal vez no contestas con la misma rapidez. Tal vez ya no tienes energía para escuchar durante horas. Tal vez empiezas a decir no en situaciones donde antes siempre decías sí. Y aunque esos cambios sean sutiles, generan una alteración profunda en la dinámica. Lo que Jung observó es que muchas relaciones no estaban construidas sobre una conexión mutua, sino sobre una estructura donde tú cumplías una función específica, la de sostener emocionalmente al otro. No necesariamente porque el otro fuera consciente de ello, sino porque así se había establecido el equilibrio. Tú eras el punto de apoyo, el regulador, el que absorbía lo que los demás no sabían procesar. Cuando ese rol deja de ejecutarse, el vínculo entra en crisis. No porque haya un conflicto explícito, sino porque desaparece el elemento que lo mantenía funcionando. Es en ese momento cuando muchas personas reaccionan desde la confusión, pero también desde la exigencia. Esperan que vuelvas a ser como antes. Esperan que retomes tu lugar. Esperan que restaures la dinámica que les resultaba cómoda, aunque para ti fuera agotadora. Y aquí aparece uno de los momentos más reveladores del proceso. Empiezas a notar que cuando dejas de dar en exceso, muchos no saben cómo quedarse. No saben cómo relacionarse contigo si no estás cumpliendo ese papel de apoyo constante. No saben cómo construir algo equilibrado porque nunca fue necesario antes. Y esa incapacidad no siempre se expresa de forma directa, pero se percibe en la distancia, en la falta de iniciativa, en el silencio que aparece cuando tú dejas de sostener el contacto. Este es el punto donde muchos empáticos intentan reparar lo que se está rompiendo. Creen que tal vez deberían explicar mejor lo que sienten, comunicar sus necesidades, intentar renegociar los vínculos para que sean más equilibrados. Y aunque esa intención nace de un lugar genuino, Jung descubrió que, en la mayoría de los casos, ese intento fracasa. No porque la comunicación sea inútil, sino porque la estructura original de la relación no fue diseñada para la reciprocidad. Las personas que han pasado años recibiendo sin dar en la misma medida no desarrollan de forma repentina la capacidad de sostener un vínculo equilibrado. No porque sean malas, sino porque su forma de relacionarse se construyó sobre una dinámica donde tú eras quien cubría los vacíos. Cambiar eso requiere un nivel de conciencia que no siempre está presente. Y sin esa conciencia, lo único que ocurre es una fricción constante entre lo que tú necesitas ahora y lo que el otro puede ofrecer. Entonces el empático se enfrenta a una verdad difícil de aceptar. No todo puede transformarse. No todo puede salvarse. No todas las relaciones pueden evolucionar al mismo ritmo que tu conciencia. Y tratar de forzar ese cambio no solo genera frustración, sino que también puede retrasar tu propio proceso, porque te mantiene atado a estructuras que ya no corresponden con quien te estás convirtiendo. En paralelo a este colapso relacional,
ocurre otra transformación aún más silenciosa, pero igual de decisiva. Tu relación contigo mismo empieza a cambiar. Durante mucho tiempo, tu sentido de valor estuvo profundamente ligado a la aprobación externa. Necesitabas sentir que los demás te veían como alguien bueno, útil, importante. Esa validación funcionaba como un regulador interno. Cuando la recibías, te sentías suficiente. Cuando no, aparecía la duda. Sin embargo, a medida que el despertar se consolida, esa dependencia comienza a disolverse. No porque hagas un esfuerzo consciente por dejar de necesitar aprobación, sino porque algo dentro de ti se reorganiza. Empiezas a tener una referencia interna más sólida. Comienzas a saber quién eres sin necesidad de que otros lo confirmen. Y ese cambio altera profundamente la forma en que te vinculas con los demás. De repente, la opinión externa pierde el poder que antes tenía. Ya no necesitas que te validen para sentirte en paz contigo mismo. Ya no dependes de la aprobación para tomar decisiones. Y aunque esto podría parecer liberador, y lo es, también tiene consecuencias en tus relaciones. Porque muchas de ellas estaban sostenidas precisamente por ese intercambio invisible de validación. Algunas personas mantenían una posición de poder porque su aprobación influía en cómo te sentías contigo mismo. Otras se relacionaban contigo desde un lugar donde sabían que, de algún modo, necesitaba su reconocimiento. Cuando ese elemento desaparece, la dinámica cambia por completo. Ya no eres moldeable. Ya no eres predecible. Ya no eres fácilmente influenciable. Y eso, para muchos, resulta desconcertante. Lo que antes era una relación estable se vuelve incierta. No porque tú estés generando caos, sino porque has dejado de participar en un juego que antes sostenías sin darte cuenta. Y como el otro no sabe cómo adaptarse a esta nueva versión tuya, aparecen tensiones, distancias o incluso conflictos. No siempre explícitos, pero sí lo suficientemente claros como para mostrar que algo ya no encaja. A este punto, otra capa del proceso comienza a manifestarse con fuerza. Ya no se trata solo de dejar de sostener a los demás o de dejar de buscar validación. Se trata de algo aún más profundo, dejar de traicionarte a ti mismo. Durante años, hiciste pequeños ajustes internos para mantener la armonía externa. Dijiste sí cuando querías decir no. Permaneciste en lugares donde no querías estar. Sonreíste cuando algo dentro de ti se sentía incómodo. Esas pequeñas traiciones no parecían graves en el momento. De hecho, muchas veces eran vistas como gestos de madurez, empatía o paciencia. Pero acumuladas en el tiempo, construyeron una distancia entre quien eras y quien mostraba ser. Y esa distancia es precisamente lo que el proceso de despertar ya no tolera. Ahora, cada vez que intentas actuar en contra de lo que sientes como verdadero, aparece una incomodidad intensa. No es una simple duda, es casi una reacción física. Tu cuerpo se tensa, tu mente se resiste, tu energía se bloquea. Es como si todo tu sistema estuviera diseñado ahora para impedir que vuelvas a traicionarte, incluso los detalles más pequeños. Jung entendía este cambio como un desplazamiento del centro de lealtad interna. Antes, la prioridad era mantener la conexión externa, incluso a costa de uno mismo. Ahora, la prioridad se ha invertido. Tu lealtad principal está contigo, con tu verdad, con tu integridad. Y esa lealtad no es negociable. No porque te hayas vuelto rígido, sino porque has comprendido el precio de ignorarte. El problema es que muchas relaciones estaban construidas precisamente sobre tu capacidad de adaptarte, de ceder, de transformarte según lo que el vínculo necesitaba. Cuando esa flexibilidad desaparece, cuando ya no estás dispuesto a convertirte en lo que otros esperan si eso contradice tu esencia, el vínculo pierde su forma original. Y en la mayoría de los casos, no logra sostenerse. Esto no significa que todo vínculo esté condenado a desaparecer, pero sí implica que muchos no sobrevivirán a este cambio. No porque no haya afecto, sino porque el tipo de conexión que existía dependía de una versión de ti que ya no está disponible. Y aunque una parte de ti quiera conservar esos lazos, otra parte, más profunda, más consciente, sabe que mantenerlos implicaría retroceder. Aquí es donde el proceso se vuelve realmente desafiante, porque ya no se trata solo de comprender lo que está ocurriendo, sino de permitir que ocurra. Dejar que las relaciones que no pueden acompañar tu transformación se desvanezcan, incluso si eso genera vacío, incluso si eso despierta miedo, incluso si eso activa la sensación de estar perdiendo demasiado al mismo tiempo. Pero lo que aún no ves con claridad es que ese espacio que se está abriendo no es un error, es una transición. Es el terreno donde algo completamente distinto va a formarse. Aunque ahora solo sientas la ausencia, esa ausencia tiene una función. Está eliminando lo que no puede acompañarte hacia la siguiente etapa de tu desarrollo.
Y aunque todavía no hayas llegado allí, algo dentro de ti ya lo intuye. Porque, a pesar de la incomodidad, a pesar de la distancia, a pesar de la ruptura, hay una parte de ti que se siente más verdadera que nunca. Llega un punto en este proceso donde ya no puedes seguir fingiendo que nada está cambiando. No puedes volver atrás, pero tampoco te sientes completamente establecido en lo nuevo. Es un territorio intermedio, incómodo, silencioso, donde muchas de las referencias que antes te sostenían han desaparecido, y las nuevas aún no han tomado forma. Y es precisamente aquí donde comienza una de las fases más determinantes de todo el proceso. Carl Jung identificó que, después del reconocimiento y del colapso de las dinámicas antiguas, el empático entra en una etapa que no puede evitar, la confrontación directa con la realidad de sus vínculos. No desde la ilusión, no desde la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, sino desde una observación clara de lo que ocurre cuando deja de sostener lo que antes sostenía sin cuestionar. Empiezas a hacer algo muy simple, pero profundamente revelador. Dejas de iniciar, dejas de buscar, dejas de sostener conversaciones que solo existen porque tú las mantienes vivas. Y entonces observas. Observas quién aparece cuando tú no empujas. Observas quién permanece cuando tú no das más de lo que recibes. Observas quién se acerca desde un lugar genuino, y quien simplemente se desvanece. Y lo que descubres en esta etapa no siempre es fácil de aceptar. Algunas personas sí responden. Algunas, pocas, muestran una intención real de encontrarse contigo desde un lugar más equilibrado. Empiezan a acercarse sin que tú tengas que arrastrar la conexión. Muestran interés, presencia, reciprocidad. Y esas conexiones, aunque escasas, comienzan a diferenciarse con claridad de todo lo demás. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría no sabe cómo sostener el vínculo sin tu energía constante. No sabe cómo acercarse si tú no estás disponible de la misma forma. No sabe cómo construir algo donde haya equilibrio, porque nunca fue necesario antes. Y entonces ocurre algo silencioso, pero contundente: desaparecen. No siempre con conflicto, no siempre con palabras duras. A veces simplemente dejan de escribir, dejan de llamar, dejan de estar, como si la relación, sin tu impulso, nunca hubiera tenido una estructura propia. Y ese descubrimiento duele de una forma particular, porque no solo implica la pérdida de personas, sino la caída de una narrativa. Creías que había reciprocidad. Creías que había interés mutuo. Creías que había una conexión real. Y lo que emerges no es exactamente una traición, sino algo más difícil de procesar: la comprensión de que muchas de esas relaciones existían porque tú las sostenías casi por completo. Ese momento trae consigo una forma de duelo distinta. No es solo tristeza por lo que se pierde, sino una sensación de desorientación al darte cuenta de que lo que pensabas que era, en realidad, nunca fue como creías. Es el duelo por la ilusión, por la historia que construiste en tu mente para dar sentido a vínculos que ahora se revelan desde otro ángulo. Jung entendía que este tipo de duelo es más profundo que una simple separación, porque no estás soltando algo que existía plenamente, estás despertando ante la evidencia de que muchas conexiones no tenían la base que imaginabas. Y ese despertar, aunque necesario, puede sentirse como un golpe directo a tu forma de entender el amor, la amistad y la pertenencia. Aquí es donde muchos empáticos intentan retroceder. Intentan volver a escribir, a buscar, a sostener, a revivir dinámicas que ya no funcionan, solo para evitar el vacío que se abre. Prefieren la incomodidad conocida antes que el silencio desconocido. Prefieren una conexión desequilibrada antes que la ausencia total. Y en ese intento, corren el riesgo de interrumpir el proceso más importante de su vida. Porque lo que sigue después de esta etapa no puede desarrollarse si continúas llenando el espacio con lo antiguo. Lo que sigue necesita vacío. Necesita silencio. Necesita una desconexión real de las estructuras anteriores para que algo completamente distinto pueda comenzar a formarse. Y ese algo no es externo al inicio. Es interno. Jung observó que, cuando el empático atraviesa completamente esta fase sin retroceder, entra en un periodo de soledad profunda. No una soledad superficial, sino una ausencia real de vínculos que reflejen su nueva forma de estar en el mundo. Ya no encaja en lo antiguo, pero aún no ha encontrado lo nuevo. Y ese espacio intermedio puede resultar abrumador si no se comprende su propósito. Porque en ese silencio ocurre algo esencial. Por primera vez, la persona empieza a existir sin depender de la validación externa para sentirse completa. Ya no hay un otro constante que refleje su valor. Ya no hay una dinámica que confirme su identidad a través de lo que da. Y en esa ausencia, comienza a formarse algo que antes no era posible: una relación consigo mismo que no está mediada por la necesidad.
Aprendes a estar contigo sin distraerte. Aprendes a escucharte sin traducirte para los demás. Aprendes a sostenerte sin recurrir inmediatamente a alguien que te confirme que estás bien. Y aunque al inicio esto puede sentirse incómodo, incluso inquietante, con el tiempo se transforma en una estabilidad que no depende de factores externos. Dejas de necesitar conexión para sentirte completo. Y ese cambio lo transforma todo. Porque cuando necesitas conexión, aceptas casi cualquier forma de vínculo para no sentirte solo. Toleras lo que no es sano. Justificas lo que no es claro. Te adaptas a lo que no te representa. Pero cuando ya no necesitas, cuando simplemente eliges conectar, tu criterio cambia por completo. Ya no buscas cantidad. Buscas verdad. Ya no te conformas con presencia. Buscas autenticidad. Ya no sostienes vínculos por costumbre. Solo permaneces donde hay coherencia. Y ese nivel de selección reduce drásticamente el número de relaciones posibles. Jung fue muy claro en esto. Las conexiones que surgen después de este proceso son raras. No porque sean imposibles, sino porque requieren que ambas personas hayan atravesado un nivel similar de transformación. Requieren que ambos estén en contacto con su propia verdad. Requieren que ninguno necesite al otro para sostenerse, sino que ambos elijan encontrarse desde la plenitud. Eso no es común. Por eso, el empático que ha despertado puede pasar largos periodos sin encontrar vínculos que realmente encajen con su nueva estructura interna. Y aunque esto pueda parecer una desventaja, en realidad es una forma de protección, porque impide que vuelva a caer en dinámicas que comprometan su integridad solo para evitar la soledad. Con el tiempo, si el proceso se sostiene, algo empieza a cambiar nuevamente. Aparecen personas distintas, no en gran cantidad, pero sí con una calidad diferente. Personas que no buscan ser sostenidas, sino compartir. Personas que no necesitan que te adaptes, sino que te reconocen tal como eres. Personas que pueden mirarte sin intentar moldearte. Y esos vínculos, aunque pocos, tienen una profundidad que no existía antes. No hay intercambio desigual. No hay dependencia emocional disfrazada de amor. No hay necesidad de actuar. Solo hay presencia, claridad y elección. Y en ese tipo de conexión, el empático descubre algo que antes no conocía realmente, lo que significa relacionarse sin perderse. Por eso es importante entender algo fundamental. Si ahora mismo sientes que estás perdiendo a muchas personas, no es necesariamente un error. No es señal de que estés haciendo algo mal. No es prueba de que te estás aislando sin motivo. Es, en muchos casos, la evidencia de que tu conciencia ha cambiado lo suficiente como para que ciertas dinámicas ya no puedan sostenerse. Y aunque eso duela, también indica que el proceso está avanzando. El verdadero riesgo no está en perder relaciones. Está en intentar conservarlas a costa de reducirte. A costa de volver a patrones que ya superaste. A costa de ignorar lo que ahora ves con claridad. Porque ese tipo de retroceso no restaura lo que había. Solo fragmenta lo que estás construyendo. Por eso, la decisión que enfrentas no es simple, aunque sí es clara. Puedes honrar lo que estás descubriendo, incluso si eso implica atravesar momentos de soledad. O puedes volver a encajar en estructuras que ya no te representan, solo para evitar el vacío. La mayoría elige lo segundo. Porque el vacío asusta. Porque la soledad confronta. Porque dejar atrás lo conocido, incluso si no era sano, requiere una fuerza interna que no todos están dispuestos a sostener. Pero aquellos que eligen lo primero, aquellos que se mantienen fieles a su proceso incluso cuando todo parece incierto, terminan convirtiéndose en algo completamente distinto. Se vuelven personas que no necesitan traicionarse para ser aceptadas. Personas que no negocian su verdad para mantener vínculos. Personas que pueden estar solas sin sentirse incompletas. Y desde ese lugar, cuando finalmente se relacionan, lo hacen de forma real. Sin máscaras. Sin dependencia. Sin sacrificio constante. Solo desde la autenticidad. Y entonces comprenden algo que antes parecía imposible. Que es mucho menos doloroso estar solo siendo uno mismo, que estar rodeado de personas mientras interpretas una versión de ti que ya no existe. Este proceso no es opcional para quien ha comenzado a despertar. El crecimiento interno inevitablemente genera separación de aquello que no puede acompañarlo. La única decisión real es cómo lo atraviesas. Si luchas contra él y prolongas el conflicto, o si lo aceptas y permites que te transforme por completo. Porque al final, lo que queda después de soltar lo que ya no encaja, no es vacío, es espacio. Espacio para algo más verdadero. Espacio para una vida más coherente. Espacio para una versión de ti que ya no necesita reducirse para pertenecer.
Y aunque ese camino no sea el más fácil, es el único que conduce a una forma de existencia donde no tienes que elegir entre ser tú mismo o estar acompañado. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal, dale like al video y deja en los comentarios tu reflexión o alguna experiencia personal relacionada con este proceso. Tu voz puede ayudar a otros a entender lo que también están viviendo.